que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Dios. Amén. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Praise the Lord. Dios. Amén. Santo Dios. Mientras estaba escribiendo este mensaje, y es interesante, lo estaba escribiendo sin saber que yo iba a predicar. Era una semana antes que ustedes me dijeron, va a predicar. Y yo no sé por qué Dios me impulsó a escribir esto, pero mientras lo estaba escribiendo me estaba emocionando, lo estaba gozando, porque me estaba ministrando a mí, y ahora yo quiero que ese mismo gozo le pueda ministrar a ustedes, este mismo mensaje le puede ministrar a ustedes, como me ha ministrado a mí. Y ustedes saben que yo no soy mucho de predicar, soy más de enseñar, y soy más pasivo, y no sé, y Señor, no, yo más pasivo. Así que tengan más paciencia. Amén. Pero quiero empezar. Voy a tratar un poco con sus emociones. Nuestras emociones y orgullo nos activan para defensa cuando se trata de quitarnos el poder y el control. Y es especialmente en cuanto a hacer decisiones concernientes a nuestra vida. Amén. Pero me gustaría que me presten atención y presten atención a este mensaje, a pesar de lo que van a sentir en el momento. Estén alerta. Amén. Y quiero empezar a decir algo que automáticamente puede usted entrar a un estado de mentalidad de confusión y un estado de incomodidad. Amén. Pero esto es solamente eso es parte del proceso. Gloria a Dios. Y lo que voy a decir es, no existe, se están asustando, no existe el libre albedrío. Dolió. Ok. Le dolió, right? You felt it. No existe el libre albedrío. Y el tema que le pongo a esto, tenemos opciones, no libre albedrío. Por muchos años nosotros hemos oído de muchas personas que dicen que Dios nos ha dado libre albedrío. Amén. ¿Lo han oído? ¿Sí? ¿No? Ahora, ¿qué están sintiendo ahora? Escuchando, ok. Y eso nos ha influenciado en muchas maneras nuestro modo de pensar, especialmente en la carne como en lo espiritual. Nosotros lo hemos usado en nuestra doctrina cristiana y para mantener nuestra libertad y sentir que estamos en una manera u otra en control de nuestra espiritualidad. Pero en verdad nosotros hemos creado una ilusión para proteger nuestra libertad. Y en el principio Dios le dio a Adán ciertos privilegios a comer de cualquier árbol, menos uno. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y eso se encuentra en Génesis 2:9, ¿verdad? En Génesis 2:9 nosotros vemos que dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Pero ¿qué es ciencia? Ciencia es conocimiento, conocer cómo las cosas funcionan. Es utilizado para llenar nuestra curiosidad. Y estas curiosidades nos hacen buscar la manera de llenar el espacio de los desconocidos para nosotros. Por eso que nosotros vivimos en una época y vivimos en un mundo donde existe la ciencia y que predomina, especialmente
por ejemplo, biología, psicología, fisiología, neurología, teología. Esos son estudios de algo, de lo que cómo funciona. Esos son ciencias, cómo algo funciona. Cómo explicar algunas cosas en las que nosotros estamos viviendo. Y la serpiente de una vez disfrazó el mandato que Dios le ha dado a Adán y a Eva. Disfrazó algo que Dios ha dicho. Él no dijo todo lo contrario, sino que disfrazó. Y le presentó lo que nosotros decimos, que es el libre albedrío. Para confundirnos y a usar ciencia para ser igual a Dios. La curiosidad sin el guiado de Dios, sin el guiado de Dios nos hace pecar y caemos en tentación para hacer lo contrario a lo que Dios ha mandado u ordenado hacer. En Génesis 3, 1, 6 lo hemos leído, como él había disfrazado y había tentado a Adán a través de Eva, pero a ambos lo había intentado. Pero Él nos manda porque Él nos gobierna. Y en Salmos 100, versículo 3 dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros creemos y tenemos una ilusión de que nosotros tenemos el control. Que sea nuestra voluntad. Que sea nuestra voluntad y se hace las cosas que nosotros queramos. Pero ¿qué es libre albedrío según el diccionario? Significa en libertad de hacer nuestra voluntad sin límites. La habilidad de hacer decisiones sin intervención divina, destino o Dios. Y yo quiero utilizar la definición, la primera, que es en libertad de hacer nuestra voluntad sin límites. Sin límites. Porque no es la palabra albedrío que significa voluntad, sino la simple palabra de libre. Cuando nosotros oímos la palabra libre, ya creemos que ya podemos, nadie nos puede dar justificación. No hay ley, no hay límites. Libre significa límites, sin limitar. Pero ¿por qué entonces lo ponemos en lo incorporamos a la voluntad? ¿Por qué ponemos libre a nuestra voluntad? Esto nos indica de que podemos hacer lo que queremos. Y es interesante que hay una Biblia satánica que lo escribió Aleister Crowley, que él dice, y hay un versículo que todos los satánicos lo recitan, y ellos dicen: haz lo que tú quieras y esa será toda la ley. Esa será la ley universal. Lo que quieras, sin límites. Es tu vida, tú puedes hacer lo que tú quieras y esa será la ley. Y nosotros como humanos, ¿cuántos de nosotros somos humanos? Okay. Nosotros como humanos no nos gusta la idea de que alguien nos domine. No nos gusta la idea de que alguien puede controlar nuestras decisiones. No nos gusta la idea de tener a alguien a quien darle nuestra cuenta y nuestras acciones. Por eso es que cuando nosotros vemos en Génesis, cuando Dios le está hablando a Adán y dice: ¿y por qué pecaste? Él de una vez, como él dijo, no fui yo, fue Eva que me tentó. Le echó la culpa a Eva. Más bien le echó la culpa a Dios por haber creado a Eva, quien utilizó el pecado para tentarlo, hacerlo pecar a él. Entonces culpó a Dios por crear a Eva.
pero no tomó responsabilidad de sus acciones. No tomó responsabilidad de él pecar contra Dios. De una vez decimos, no fui yo, fue la mujer que tú me diste. Porque lo dice, fue la mujer que tú me diste. Y de una vez culpamos a Dios, si nosotros sabemos. ¿Cuántos están conmigo? Amén. No se pongan no. Santo Dios. Pero vemos que Dios le dio dos árboles en el libro de Génesis. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero entonces Dios le dice, si comieres del árbol, le da un mandato, si comieres de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente que morirás. Entonces nosotros podemos automáticamente decir que es el árbol de la muerte. Automáticamente. Porque si comienza de ese árbol, morirás. Árbol de la muerte. Entonces tenemos dos árboles. Uno de la vida y uno de la muerte. Dios dice vida, el diablo dice muerte. Entonces Dios nos da opciones, pero no es libertad. No tenemos la libertad para hacer lo que nosotros queramos. No es libre albedrío, voluntad en libertad. Tenemos dos opciones. Pero es más, Él dice, no comas de la ciencia del bien y del mal. No comas de ese árbol. Él nunca le dijo, coge una, coge o de la vida o de la muerte, está en ti. No, Él dijo, no, te doy un mandato. Si la quieres, lo tomas. No comas. Pero nosotros nos hacemos la ilusión de que estamos en libertad de coger o de la vida o de la muerte, que es nuestra decisión. Y eso es lo que la serpiente empezó a darle a Eva. Amén. Y por miles de años, esas dos opciones están presentes en nuestra vida. Más nosotros creemos todavía en tener libre albedrío. Nuestra mente humana está más adherido a creer donde nos presenta la palabra libre. Por ejemplo, libre o libertad. Nosotros vivimos en un país libre. En los Estados Unidos es un país libre. ¿Es libre? Hay una diferencia. Sí, no es libre. Tener facilidad es muy diferente a ser libre. Pero no significa libertad. Nosotros lo usamos estas palabras, libre. Me libré de gastos. Me libré de todos mis gastos. Mentira, que los gastos siempre